Y bueno, pues así que pues apoyar esta causa de este pelotero que pues de esta forma está ayudando a muchos niños. Y bueno, pues cambiando de tema, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa el día de hoy al psicólogo Yoshimar Antonio Santiago. Él nos va a platicar de un tema muy interesante que yo no sabía el término, no conocía el término, pero es masculinidades positivas. Sí, bueno. Yoshimar, bienvenidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque se oye medio raro. Extraño, ¿no? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, nuevas masculinidades o masculinidades positivas ha adoptado como diferentes nombres. Pero ¿a qué se refiere esto de las masculinidades positivas? Primero, hay que mencionar algo muy importante. Las masculinidades o el estudio de masculinidades viene como de un subgénero de los estudios de género que viene del movimiento sociopolítico del movimiento feminista. Es decir, quienes empiezan a estudiar acerca de cuál es qué es lo que es la masculinidad, cómo se construye, cómo afecta, ¿sí? Cómo incluso puede ser modificada, es el movimiento feminista. Sí, entonces partiendo de esto es importante mencionar qué es la masculinidad. Pues la masculinidad es una serie de expectativas que se tiene de nosotros los hombres. Claro, y todavía aún así que es algo social que también se construye a nivel social, también es súper importante no olvidar que en México todavía tenemos una masculinidad diferente a otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Claro, de hecho es muy importante eso que mencionas. En México, de hecho, no es una cuestión mía, sino que podemos ver las cifras de violencia, las cifras de feminicidios. Vivimos una masculinidad muy, muy violenta. Le dicen tóxica, pero yo no le diría tóxica, yo le diría más bien una masculinidad muy violenta, la forma en que nos relacionamos, en la forma en que aprendemos a hacer con los demás, a hacer con las mujeres, sí, a hacer con nuestros hijos incluso, ¿no? Así es. Ahora, esta distorsión de la masculinidad que termina en machismo, que termina en violencia, que termina en todo esto que ¿se nace o se hace? Fíjate que es un tema que se toca mucho, ¿no? Acerca de si el hombre naturalmente es agresivo, si el hombre naturalmente no expresa sus emociones, si el hombre naturalmente tiende a ser dominante, a ser el hombre el que tenga que mantener la casa. Pero si revisamos un poquito la historia, si revisamos un poquito las culturas, si revisamos pues a nivel geográfico, o sea, los países, cómo van construyendo sus formas de civilizaciones, encontramos que hay un componente de dominio, que hay un componente se le llama socialización al hecho de cómo cuando naces, o más bien cuando naces, cómo vas aprendiendo a ser hombre en diferentes culturas. Algo que está detrás de esta necesidad por dominar, de esta necesidad de probar virilidad, es miedo a no ser suficientemente hombre, ¿sí? Es decir, si yo no me siento suficientemente masculino u hombre, lo que hago es utilizar recursos como son la violencia. Y esto a veces no ocurre hasta los 11, 12 años, lo vemos desde los 3, 4, 5, 6 años, porque es algo que vamos aprendiendo no solamente a esta edad. Yo la otra vez veía cómo es impresionante cómo las expectativas son incluso hasta antes de nacer. Me voy a contar una anécdota rapidísimo que me tocó ver dos mamás afuera de un centro de salud que daban la noticia a su familia acerca de si era niño o niña, ¿no? Entonces salían del centro de salud y la familia le preguntaba, oye, ¿es niño o es niña? Y ella decía, pues es niño. Y la familia festejaba, oye, qué padre, un varoncito, quien te va a proteger. Y luego, otro día, casualmente, sale una chica y dice, no, pues es niña. Y la familia le dice, oye, qué bonito, qué lindo. Incluso cambian las palabras, la forma en que se percibe el nacimiento de una niña. Y le dicen, pues ya tienes quién te va a escuchar, quién te va a acompañar, quién te va a ayudar en casa, ¿no? Entonces, desde antes ya le pones como ciertos roles a esa carga, ¿no? Una carga social. Y para los niñitos es cierto. Muchos papás le dicen a sus hijitos, oye, papacito, ve y cuida a tu mamá, ¿no? Y el niño tiene 3 años. ¿Cómo es posible que le pongas toda esa carga a una personita que ni siquiera es persona, ¿no? Que ni siquiera podría cuidarse a sí misma, ¿no? A las niñas, oye, atiende a tu hermano.
¿no? Claro. O sea, sí, hay una división muy marcada, ¿no? Es decir, donde la niña ayuda a poner la mesa, mientras el niño va por las tortillas, ¿no? Es decir, yo, hombre, desde muy pequeño voy a lo público a comprar, manejo de dinero, mientras la niña sirve, mientras es la atención hacia el hermano, hacia el hombre, hacia el papá. Y aquí hay muchas expectativas también que ponen a los hombres digo ustedes que son hombres, y que ponen a los hombres y a todos los radioescuchas que hoy es el Día del Padre, por eso estamos haciendo este programa, en una posición muy vulnerable, porque hay muchas expectativas que se tienen que cumplir solamente por la condición de haber nacido hombre. Claro, es importante eso que dices. Sí hay como expectativas que llegan a ser muy violentas con los hombres. No me gustaría comparar acerca de las expectativas que hay de las mujeres y de los hombres, es decir, las expectativas que se tienen de las mujeres llegan a ser mucho más, o sea, son más, tienen un efecto como son diferentes. De someter, ¿no? Sí. De opresión, mientras que las expectativas de los hombres tienden a ser como, a generar como estrés, como generar, sí hay como sí hay como, de alguna forma te afecta, pero no podríamos como decir, a ambos nos afecta y es igual, sin embargo. Ese es el problema, yo creo que el eterno problema de la diferencia entre hombres y mujeres es que hay que entender que hay diferencias y que la mujer es mujer y puede hacer cosas de mujer y el hombre puede hacer cosas de hombre. Claro, el rol social ha llevado a que uno esté encima de otro, ¿no? Y que uno gane más que otro, ¿no? En fin. Sin embargo, esto que mencionas es importante decirlo. Una cosa han sido las diferencias biológicas, anatómicas, y otras cosas que hay que diferenciar, que es importante, son las desigualdades sociales. Así es. Ese es otro tema, pero bueno, vamos regresamos. A una pausa, porque ya nuestro productor ya se empezó a estresar y como él es muy macho, luego se le da por golpear cosas. No es cierto. No, vamos a hacer una pausa y regresamos. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Saludable. Agradecidos con todos ustedes que nos mandan sus comentarios, los que nos llaman. Y bueno, saben que este es su programa y nos nutrimos muchísimo con todo lo que ustedes nos aportan. No olviden que simultáneamente también estamos transmitiendo en redes por Radio Fórmula QR y también en el 92.3 de FM. Y bueno, continuamos aquí con el psicólogo Yosimar Santiago. Y bueno, este tema de las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas creo que tiene muchísimo que aportar en México a todos nuestros niños y también a los papás que nos están escuchando el día de hoy. Sí, por supuesto. De hecho, dentro del estudio de las nuevas masculinidades hay una aportación a empezar a resignificar la paternidad, ¿no? La paternidad que ha sido como muy, en México específicamente, y bueno, en la mayoría de los países, pero en México ha sido mucho de ser lejano en cuestión como de emocional con los hijos e hijas, en ser como incluso violento con hijos e hijas, ¿sí? El no hacerme cargo del hijo, de la hija, ¿no? En estos casos de abandono que son como muy comunes en México. Eso es algo que ocurre mucho, ¿no? Porque como hombre nos dan este permiso social incluso de tener hijos, hijas y poder abandonar y hacerme cargo como económicamente porque no hay problema. O sea, si pagas, eres buen papá. Claro, incluso revisando unos casos hace unos días, pues se daba donde un hombre donde económicamente está muy bien y digamos paga la escuela, una escuela particular de los niños, también tiene a la esposa como en una casa, como muy bien y todo. Sin embargo, él llega a ser como muy violento en comentarios, en lo que hace con los hijos, con la esposa, y ella decide alejarse, ¿no? Y toda la carga no es hacia él, sino es hacia ella, porque le dicen, ¿por qué? Si él es un muy tan buen hombre, ¿no? Claro. Es tan buen papá. Y ser papá es mucho más que eso, ¿verdad? A ver, Angelito, tú que también eres papá. No, pues imagínate cuánta... Mira, es un asunto más que de responsabilidad, de identidad, decíamos hace rato, ¿no? Y yo creo que probablemente aquí el primer punto al que tendríamos que llegar en la masculinidad es la identidad de quién eres, o sea, que quién es cada persona y cuál es el papel que juega, ¿no? Es decir, la definición
del hombre, ¿no? O sea, porque si no está clara esa definición, va a empezar, el ser humano empieza a tomar esa definición de lo que empieza a ver y de las cosas que hay en el entorno, ¿no? O sea, no hay como que, a ver, mijo, ven, te voy a explicar qué onda, ¿no? ¿Quién eres y cómo se juega este juego? No hay eso, ¿no? Sino que se va formando, pues, ahí de lo que vas viendo, ¿no? Claro, que justamente eso que dices, la identidad del hombre se construye a través de la negación de toda característica asociada a lo femenino, es decir, yo como hombre me voy construyendo no siendo cosas de mujer, ¿sí? O sea, es decir, yo no puedo... No puedes a las Barbies. No puedo ser delicado, no. Incluso hace unos días en un parque un niño agarró la carriola de su hermanita y empezó a pasearlo y el papá se acercó y le dijo, oye, no agarres la carriola, ¿no? El niño de 3, 4 años no entendía por qué no podía agarrar la carriola. Y especialmente cuando eres papá, pues tienes que agarrar la carriola o de repente tienes que cambiar el pañal o de repente tienes que quedar con el bebé, de identidad, ¿no? Ese es el asunto de identidad. Es un asunto de identidad y un asunto también de tomar responsabilidad, ¿sí? Es decir, muchas veces nos empezamos a quejar como hombres, es decir, es que no sé quién soy, es que ahorita me critican mucho porque nos dicen que los hombres tenemos que hacer o no tenemos que hacer ciertas cosas y de repente no vemos lo que sí podemos hacer, que es tomar responsabilidad tanto afectiva con las personas cercanas a nosotros, con los hijos específicamente, tomar como responsabilidad también en las cosas, es decir, por ejemplo, en una relación afectiva con alguien, muchas veces solemos relacionarnos como desde el control, desde el dominio, desde el celo, donde yo sí puedo hacerlo porque soy hombre. Es que los hombres no sienten, no, usted es macho, usted aguántese. Claro, ¿no? y sí, eso lo vemos. Es lo que tenemos que redefinir, ¿no? Los hombres sí sienten, sí. Los hombres sí pueden ser amorosos, los hombres sí pueden ser expansivos, los hombres sí pueden cuidar, los hombres sí pueden decir lo que sienten. Y no somos necesariamente lo opuesto de la mujer, como bien decía Yosimar, ¿no? Ni tampoco el enemigo de la mujer, ¿no? O sea, es decir, no es el enemigo a vencer. La mujer no es en el sentido de ganarle o de tener la razón o de querer controlar, ¿no? Sí, es decir, no es el enemigo. Sin embargo, si vemos la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, pareciera que somos el enemigo, ¿no? Porque lo vemos todos los días. Lo digo, voy a sonar como muy repetitivo con esto, pero no hay nada que pueda hablar peor de nosotros que las mismas cifras, ¿no? No es algo que venga de comentarios de mujeres y demás, como que de repente suele confundirse, ¿no? Mucha gente piensa que las feministas critican a los hombres nada más porque sí, y no, las feministas lo que buscan es un estado de igualdad, un equilibrio, claro, relaciones sanas. Y realmente pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Estas nuevas masculinidades o estas masculinidades positivas, pues lo que buscan es rescatar esa parte positiva de los hombres, que muchas veces también pues la gente los ha tapado, no los han dejado desarrollarse, las mismas construcciones sociales, los mismos hombres o las mismas mujeres que están básicamente en el contexto social, los maestros, ¿no? Entonces el saber que hay todo un ámbito especialmente hoy que es el Día del Padre, para los papás, de ser amorosos, de no nada más aportar la pensión, sino que realmente estar, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cuántos papás realmente se acuerdan por la pensión que depositaron? O sea, los recuerdos... O dejan de ser padres por el tema de la pensión. O sea, sí, es decir, exacto. A veces el tema de la pensión es más fuerte que la paternidad, ¿no? Platicaba con una amiga abogada, me decía, Ángel, es impresionante, dice, las declaraciones de los papás, ¿no? Diciendo, no, pues si yo ni la conocía, ella abusó de mí, ¿no? O sea, por no pagar la pensión, ¿no? O sea, y muchas veces no tiene nada que ver ni siquiera con el hijo, exacto. ¿no? Es un problema de pareja. Entonces, como redefinir toda esta cuestión de masculinidad y paternidad, creo que sería un buen inicio. Claro. A mí me gustaría mucho, ahorita que estás mencionando esto de redefinir la masculinidad, hace unos días hay un libro de Octavio Salazar que se llama El hombre que no deberíamos ser, donde él hace un análisis como muy interesante. Él dice que el padre, cuando se convierte en abuelo, se olvida de muchas cuestiones que tienen que ver con estos mandatos de género. Dicho más en concreto, es decir, cuando yo me convierto en abuelo, a los hijos de mis hijos, hijas de mis hijos, a ellos sí les puedo doy ser amor, cariño, puedo ser tierno, ¿sí?
¿Por qué ocurre esto? Porque cuando ya no soy papá, ya no tengo esta carga de estereotipos y de estos mandatos donde debo ser autoritario, donde yo se supone que tengo que ser el líder y mandar y me tienen que obedecer. Ya no hay toda esta carga, y cuando me convierto en abuelo, entonces vemos a los abuelos tiernos y cariñosos, ¿no? Y cómplices. Te relajas de los estereotipos. Y de hecho hay muchos hombres que se refieren que los mejores momentos que pasaron en la vida realmente fueron con sus abuelos. Digo, ahí mi papá me dice sus relatos. Los abuelos con los papás, o sea, con sus hijos, tuvieron a lo mejor no una relación tan buena, no tan igual, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿no? Sí, claro. Ahora, venimos en una sociedad eminentemente dirigida por las mujeres, es decir, el matriarcado, las mujeres de alguna manera, aunque sí sufren de muchas circunstancias y de muchas situaciones, México es un país donde la figura femenina, la figura de la mamá o de la abuela es una figura fuerte socialmente. ¿Qué pasa ahí con la formación de los hombres? Porque bueno, finalmente las mujeres son las que forman a los hombres en la mayoría de los casos. Sí, me gustaría mucho puntualizar en esto porque suele ser como un tema de discusión muy frecuente, ¿no? Acerca del matriarcado. Como tal, el matriarcado no existe. Es decir, y voy a hacer mención de algunas cosas. Se dice que son las mujeres las que educan, ¿no? Pero seguir diciendo que las mujeres son las que educan y las que están ahí educando y dando los mensajes a los hijos, pues esto sigue reproduciendo la idea de que son ellas las que tienen que estar ahí. Claro, además, hay un mito de matriarcado porque aparte, si bien sí son las mujeres las que están y educan y están en la crianza, hay un mensaje más poderoso aún. Ese mensaje más poderoso es cuando papá llega tarde, cuando papá no llega, cuando papá no me pregunta cómo estoy, cuando papá no va a las juntas de la escuela, cuando papá pues ni siquiera se interesa, cuando papá le habla mal a mamá. Ese mensaje o de simplemente crianza, no está. o simplemente no está. Claro. Sí, creo que eso sería como una invitación, ¿no? A redefinir el tipo de papá que quieres ser, ¿no? ¿Qué papá quieres ser? ¿Qué papá quieres que tus hijos, cuando no estés aquí, pues te recuerden como el papá ausente, el papá que aportaba dinero pero nunca aportó nada, o el papá amoroso, cariñoso, entregado? Y yo creo que esa sería una invitación a la que podemos hacerle a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, en el Día del Padre. Redefinan qué tipo de papá quieres ser, ¿no? Sí, vamos a la definición. Yosimar, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Se nos fue Muchas muy rápido gracias. el tiempo y aquí nos podríamos seguir charlando. Es más, en lo que vamos a lo que sigue, nosotros seguiremos platicando.